direccionado principalmente a los padres, a la cabeza del hogar en esta mañana. Que el Señor nos dirija, hermanos. Señor Jesús, gracias, Padre, esta mañana por habernos reunido aquí. Gracias, Señor, porque hay un deseo en nuestro corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos, de las personas que nos visitan, de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, alabarte, adorarte, buscando siempre la prioridad que seas tú, mi Dios. Pedimos, Señor, que nos dirijas en esta mañana, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todo nuestro corazón para poder ser sensibles a la palabra, para poder, Señor, nosotros llevar también un compromiso que no es de un día, no es de una semana, sino es de lo que nos queda de vida en esta tierra, Señor, que tú nos prestes. Dirígenos, Señor, en tu mismo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero empezar tal vez con una pequeña introducción, ¿no? Hoy el título de mi mensaje es Un buen padre honra a Dios, amando, corrigiendo y guiando a sus hijos. Es largo el título. Un buen padre honra a Dios. ¿Y de qué manera? Hay muchas maneras más de honrar a Dios, obviamente. Pero si nos centramos como padres es amar, corregir y guiar a nuestros hijos. Voy a dar lectura a algunos versículos, hermanos, en Primera de Samuel. En realidad el texto se centra en los 4 primeros capítulos de Samuel. Al ser un poco extenso, no voy a dar lectura a todo. Si bien es cierto, nos centramos mucho en la persona de Samuel, desde su nacimiento, su entrega, su consagración en el templo, cómo él fue creciendo, cómo él fue ministrando, bajo las alas, bajo el cuidado del sacerdote Elí. Y es en esta persona en la que me quiero centrar en esta mañana, en el sacerdote Elí. Y estos 4 primeros capítulos del libro de Samuel relatan los últimos años de la vida de Elí. Y quisiera terminar también con Efesios 6:4, ¿no? Entonces, hermanos, un buen padre honra a Dios amando, corrigiendo y guiando a sus hijos. Me ponía a pensar y entré al internet a buscar un poquito qué características tiene un buen padre. Y siempre sale una lista y creo que todas o la mayoría de ellas coinciden en algunos aspectos. Leía por ahí en algunos artículos, dice que un buen padre provee, es decir, trabaja, sustenta, brinda economía a su hogar, protege, ¿no? Muchas veces la figura paterna es aquella figura para un niño grande, el que protege, el que cuida, el que siempre va a estar allí. Un buen padre, dice, según estos artículos, es el que educa. Claro, tienes que educar a tu hijo, tienes que darle una buena educación. Ahora ya no se habla de inicial, no se habla desde el nido inicial, la cuna inicial, primaria, secundaria, la universidad, la maestría y todo lo demás. Y es parte de, también decía, un buen padre está presente, ¿no? Es el que está acompañando a sus hijos, el que ayuda, el que consuela, el que da afecto, el que es ejemplo, el que dedica tiempo. Y yo sé, hermanos, que aquí todos ustedes y todos nosotros somos buenos padres. Ante la sociedad, ante el mundo, podemos decir somos buenos padres. Pero la pregunta es, hermanos, ante los ojos de Dios, ¿seremos buenos padres? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros en nuestro rol como padre que nos ha encargado, que es una bonita labor, que es de mucho sacrificio también, pero es algo de las cosas más hermosas que Dios nos puede haber dado, el hecho de ser padres? El sacerdote Elí, hermanos, del que vamos a hablar hoy, es un ejemplo de un buen mal padre. Posiblemente él haya cumplido con todas esas características, pero hubo algo que le faltó a Elí. Y saben qué es curioso, seguramente hay una canción secular del mundo que muchos han escuchado de un cantante que se llama Franco De Vita. Hay una canción que se llama No Basta y seguro muchos la recuerdan. Y cuando estos días están pasando en la radio mucho acerca del Día del Padre, meditaba un poquito en esa canción y decía, no basta con que quieras hacer muchas cosas. No basta con llevarlos a la escuela, no basta con darles afecto, no basta con comprarles lo que quieras. Y sí, pues, muchas veces, hermanos, no basta con creer que nosotros somos buenos padres. Tenemos que ser buenos padres, pero delante del Señor. Entonces, ahora sí quiero contarles un poco acerca de este hombre que ya voy mencionando 3 veces, el sacerdote Elí.
Vamos a ubicarnos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Está hablando de los padres de Samuel, Elcana y Ana. Y bueno, en el versículo 3 dice esto: y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Entonces ya vamos viendo tres nombres, y en estos tres personajes nos vamos a centrar la mañana de hoy. Elí, el sacerdote Elí, y sus dos hijos, Ofni y Finés, que también eran sacerdotes. Si vemos el versículo 9 más adelante, Ana está allí, dice la parte B del versículo 9, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, Ana se había presentado, ¿no? Entonces, Elí, sumo sacerdote, también dice la Biblia y redacta en los primeros 4 capítulos, fue un sacerdote y juez de Israel. Dice que juzgó al pueblo de Israel durante 40 años. Para esta época, Elí tenía aproximadamente ya 98 años, dice la Biblia, al final de sus días, cuando él muere. Entonces era una persona mayor, incluso dice Samuel. Era robusto, era mayor, pero aparte también Elí se estaba quedando ciego, ya se le había nublado la vista, Elí ya no veía. Claro, ya con 98 años, digo, aunque en esa época vivían más, pero ya estaba muy avanzado, ¿no? Elí también fue el guía espiritual de Samuel, ya que sus padres lo dejaron en el templo para que se criase Samuel con Elí. Y en el capítulo 3 de Primera de Samuel, cuando Dios habla a Samuel, les cuento un poquito, ¿no? Samuel estaba dormido, Elí también estaba en su aposento, dice, y como Samuel lo atendía, era el que le ayudaba, Dios llamó a Samuel, y Samuel se despierta y se va corriendo a donde Elí le dice: Elí, heme aquí, me has llamado. Elí le dice: yo no te he llamado. Por segunda vez, Dios vuelve a llamar a Samuel. Samuel se levanta apurado, como Elí era una persona mayor, no veía, pensó que necesitaba algo y él era el que le tenía que ayudar. Muchacho, no te he llamado, o sea, vuelve y duérmete, estoy cansado. Por tercera vez Dios llama a Samuel, regresa, Elí, estoy aquí, ¿para qué me has llamado? Y ahí es donde Elí entiende que era Dios el que llamaba a Samuel y le dice a Samuel: ve y descansa, y cuando oyeres la voz dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Elí, a pesar de que ya estaba mayor, a pesar de que, vamos a ver, tenía algunos ciertos defectos, aún reconocía la voz de Dios y aconseja a Samuel las palabras que él tenía que decir. Incluso en estos 4 primeros versículos es interesante que mientras da la parte mala de Elí y sus hijos, habla, y Samuel iba creciendo, y Samuel iba ministrando, y Samuel estaba bien con Dios. Es un contraste muy interesante. Pero bueno, vamos a ubicarnos ahora sí, 1 Samuel, el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Voy a leer primero el versículo 12, dice esto. Si algunas de sus Biblias tienen títulos, en mi Biblia en Reina Valera dice: el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era, bueno, vamos a continuar leyendo más adelante, pero me voy a quedar en este versículo, hermanos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A ver, un momentito, algo no me cuadra aquí. Versículo 3 del capítulo 1 dice que Elí y sus hijos, Ofni y Finés, eran sacerdotes de Jehová. Ahora, ¿cómo es que de un versículo a otro, de un capítulo a otro, cambiamos y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová? ¿Es posible eso? Eran sacerdotes. ¿Cómo no van a conocer a Jehová? Estaban ministrando en el templo. Bueno, no en el templo, en el tabernáculo, porque hasta este momento todavía no había templo. Ellos eran los que dedicaban las ofrendas, los holocaustos. Y aún así la Biblia dice que eran hombres impíos. Y esto es interesante, hermanos, para hacer un contraste. Un buen mal padre, Elí, un padre que posiblemente dio todo por sus hijos. No les faltó nada. Pero aún así, estos hijos decidieron fallar y decidieron alejarse de Dios. Eran hombre impío, y me ponía a pensar que es una persona impía, ¿no?
Estaba revisando un poco el material y dice que impío principalmente es una persona que rechaza a Dios. Muchos lo tenemos como que impío como pecador, ¿no? Pero va un poco más allá, no solamente es una persona que peca, sino el impío es aquel que no teme a Dios, que no honra a Dios. Es una persona que rechaza totalmente al Señor. Y hermanos, esto es fuerte con ellos, porque siendo sacerdotes deberían estar consagrados al Señor. Siendo sacerdotes deberían estar sirviendo de manera íntegra al Señor en el tabernáculo. Pero aún así, dice la Biblia y dice Samuel, eran hombres impíos que rechazaban a Dios, que no tenían temor de Él. Y menos aún, dice, no tenían conocimiento de Él. Ni siquiera conocían a Dios. Ni siquiera lo consideraban como Dios. Mucho menos lo iban a reconocer. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Porque versículos del 13 en adelante, voy a contar un poco esta historia, también le voy a leer, dice, era costumbre de que cuando llevaban las ofrendas, los holocaustos, primero quemen la grosura, dice, quemen la grasa del animal, y luego el sacerdote tomaba para sí carne, porque esa era parte de la ley de Dios, ¿no? Los sacerdotes, la tribu de Leví, no trabajaba. ¿Cómo se iba a alimentar? ¿Cómo se iba a sustentar? Ellos tomaban de las ofrendas. Incluso muy específicamente, Levítico dice que ellos incluso tenían que tomar parte de la pierna del animal. Y estos dos hombres, Ofni y Finés, habían cambiado la ley de Dios, habían transgredido, habían desobedecido a tal punto que dice el versículo 17, que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué hacían ellos? Estaba la ofrenda aquí, venían a quemarlo, pero antes de que quemen la grosura, mandaban al criado a sacar la carne cruda. Primero, eso iba en contra de la ley. Segundo, tomaban cuanto querían. Y dicen estos versículos, hermanos, lo podemos leer en casa, que si a persona, si el hombre no quería darles o se negaba, el sacerdote o el criado lo tomaba por la fuerza. Y encima eran matones con los mismos gente que se iba a dar su ofrenda. No nos respetaban. ¿Pero por qué hacían eso? Justamente el versículo 12 dice, porque no tenían conocimiento de Jehová, porque eran impíos, porque no respetaban, porque no honraban a Dios, no honraban la ley de Dios. Y aún así, ellos eran sacerdotes. ¿Qué tipo de sacerdotes eran, no? No solamente eso, sino que además dice el versículo 22, si seguimos en 2 Samuel, versículo 22, dice, Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, esto ya aparte, no solamente tomaban lo que querían, no solamente eran matones, no solamente era desobedecían, se acostaban con las mujeres que estaban al servicio en el tabernáculo. ¿No les hace recordar eso a los dioses paganos que habían en esa época? ¿No les hace recordar a otros templos, dioses griegos? Afrodita, por allí. ¿Qué es lo que hacían ellos en sus templos? Lo mismo estaban haciendo Ofni y Finés. Y no solamente eso, porque aparte ellos tenían sus esposas, porque vamos a ver al final del capítulo 4 que la esposa de uno de ellos estaba embarazada. Y aún así ellos eran sacerdotes del Señor. Pero no basta con eso, no basta con su pecado propio, sino vamos a ver el versículo 24. Ya por los rostros veo, hermanos, están un poco desencajados, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos hayan sido sacerdotes delante del Señor? Pero bueno, Dios tiene sus propósitos. Versículo 24 dice esto: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. O sea, no bastaba con que ellos eran malos, no bastaba con que ellos eran impíos, con que ellos no conocían a Dios, sino que ahora por su actuar ellos estaban haciendo pecar al pueblo de Dios. Ahora, esto sí ya es un poco más terrible, ¿no? Dice Santiago también, hermanos, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibirán doble condenación. Y sí, pues tenemos una responsabilidad grande, aquel que está enseñando, aquel que está dirigiendo, aquel que está ministrando, tiene una responsabilidad para con la iglesia. Y estos hombres, que dentro de las funciones de los sacerdotes no solamente era ofrecer el sacrificio, no solamente era ofrecer el holocausto, sino que era guiar al pueblo de Israel a acercarse a Dios. Era el que tenía que estar
pendiente, eran los que tenían que estar supervisando, digamos, la santidad del pueblo para que estén a cuentas con el Señor. Pero ¿cómo lo iban a hacer si ellos mismos no lo estaban haciendo? Entonces, hermanos, estos eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Una vez más, hermanos, les pregunto esto, ¿no? ¿Cómo es posible que, siendo ellos así, se desempeñaran como sacerdotes en el templo? La pregunta es, ¿quién lo permitió? ¿Quién permitió todas estas cosas? ¿Quién era el sumo sacerdote? Elí, su papito. Tal vez esa fue la razón. Elí amaba tanto a sus hijos que no pudo corregir. Elí era tan permisivo, tan bueno, tan bonachón, ancianito ya, muy bueno él, que no pudo corregir a sus hijos. Y justamente, hermanos, pasamos a, gracias, Joseph. ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó el sacerdote Elí ante el pecado de sus hijos? La respuesta es clara aquí. No hizo nada. Y ustedes me dirán, no, hermano, pero sí, en el versículo 23, él les dice, y el 24 sigue hablando Elí. Sí, pero vamos a ver en realidad qué es lo que hizo Elí con sus hijos. Hermanos, muchas veces creemos que porque el padre o el abuelo son creyentes, están sirviendo, están ministrando, los hijos van a continuar. A Dios gracias, aquí no vemos eso, pero si revisamos parte de historia, vemos iglesias grandes o de otras congregaciones, sin ánimo de ofender, muchas veces, hermanos, los hijos de los misioneros, de los pastores, que sí hay muy buenos, como que también a veces no los hay, siempre están en ministerios públicos importantes, dentro de la alabanza, dentro de la predicación, y hay que tener mucho cuidado, porque no porque nosotros, no porque el Padre esté sirviendo, quiere decir que el Hijo tiene el mismo amor por el Señor. Y esto con mucho amor, con mucho respeto lo digo, hermanos, para cuidar nosotros también de nuestros hijos. Elí no hizo nada frente al pecado de sus hijos. ¿Por qué digo que no hizo nada? Porque en el versículo 22 y 23, voy a dar lectura a esto una vez más, dice, pero Elí era muy viejo. Por ahí ya podemos tener un pretexto. Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dice, ellos no oyeron la voz de su padre. Ok, Elí intentó hacer algo. Pero ¿por qué yo digo que no hizo nada, hermanos? Porque en el versículo 22 y 23, Elí no estaba viendo lo que sus hijos hacían. Elí no estaba presente con sus hijos. Claro, algunos me dirán, es que ya estaba mayor. Puede ser, pero eso no era una excusa para no estar con ellos. Siendo sumo sacerdote, tenía que estar presente, tenía que estar supervisando, tenía que estar encargado él de la santidad, principalmente de los sacerdotes y de todo el pueblo. Él todavía esperó a oír lo que ellos estaban haciendo, pero no oyó de uno o no oyó del que estaba a su ladito. Era todo el pueblo que hablaba de lo que ellos hacían. O sea, hermanos, a veces esto es preocupante. Ya que me diga alguien que está haciendo algo mal, mi hijo, bueno, lo pongo en tela de juicio. Todavía lo dudo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Pero que me digan 2, 3, 4, 5, todos que me digan que está haciendo así y no hacer nada. Conociendo lo que ellos hacían, Samuel no actuó. ¿Y por qué no actuó? Porque más adelante vamos a ver que Dios envió una persona para encarar a Elí. Versículo 24, miren esta palabra. No, hijos míos, la ternura, la expresión, el cariño. Como diríamos aquí, cacao, mis hijitos, pues no saben lo que están haciendo. Pobrecitos tan chiquitos, ¿no? Todavía déjalos ahí, van a aprender ya seguramente, cacaocito. Ofni y Finés tenían familia, tenían esposas, posiblemente tenían más de 40 años y ya estaban ministrando, ya estaban sirviendo.
eran personas adultas, eran jóvenes que estaban allí. Y aún así, Elías, tal vez con ese amor que muchos padres tenemos para con nuestros hijos hoy en día aún, él estaba queriendo cariñarlos. Él estaba siendo permisivo con sus hijos. Él estaba dejando que ellos actúen así, porque al no decirles nada, lo permite, porque al no corregir, lo consientes. Versículo 25 en adelante, hermanos, cuando Elí les dice, ¿no? Si pecare hombre contra el hombre. ¿Por qué por qué Elí no le dijo, saben qué, hijos, vengan, ustedes están pecando, ustedes están haciendo mal, miren lo que dice el pueblo de ustedes. Ustedes están actuando mal. No, él lo pasa a tercera persona. Si el hombre pecare contra el hombre, a ver, mire aquí, ¿no? Si por acá alguien estuviese haciendo algo malo, Dios lo va a juzgar. Él era muy blando con sus hijos, no encaró la situación, él nunca confrontó, él nunca los llamó al arrepentimiento, a pesar de que sabía que estaban haciendo mal. Es como que, mira, ustedes no quiero que se enojen conmigo, no quiero que me dejen de hablar, no quiero que se resientan, no quiero que se vayan de la casa. Si un hombre pecare contra otro hombre, Dios lo juzgará. No pasa a tercera persona. No fue directo con sus hijos. A veces, hermanos, a nosotros nos cuesta como padres corregir, porque hay mucho temor, y más ahora todavía. Antes sí, ¿no? Yo creo que los hermanos un poco mayores que yo se han criado en otra época, no les hubiesen consentido esas cosas. Ahora con nuestros hijos es muy distinto, ya incluso en el colegio, en el jardín, ya no se les puede decir nada. El profesor sale perdiendo. Los padres ya la misma sociedad nos ha quitado autoridad. Ahora salen con que si me tratas mal, te denuncio, me voy a la demanda, ¿no? Yo sé mis derechos, yo sé lo que vale. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no podamos corregir. Elí no quiso confrontar a sus hijos. Elí no quiso ser directo con ellos. Elí fue suave, fue muy blando. Lo llevó incluso a otras personas. Temor posiblemente. Hermanos, a veces sí hay temor de corregir a los hijos porque nos pueden dar esas respuestas. O no sé si alguno de ustedes, padres que ya tienen hijos un poco mayores, alguna vez han escuchado esta frase, ya no te quiero, me voy de la casa. Mi hijo, 4 añitos era, me voy, agarraba sus cosas y quería irse. No te amo, tú no me entiendes. Y claro, duele en el corazón, hermanos, cuando un hijo te puede decir eso. Duele que te puedan decir eso, pero nos debe doler más que su alma, que su vida se pierda lejos del Señor. Si te quieres enojar, enójate conmigo un rato, doble trabajo tendrás. Pero a veces, hermanos, no queremos correr ese riesgo. No queremos escuchar esa palabra de no te quiero, me voy, o te dejo de hablar, o no como, o me encierro en mi cuarto y no salgo, o me voy a otro lado. Mi mamá sí me entiende, mi papá sí, me voy con uno, me voy con el otro, me voy con los abuelitos. Y cuando son mayores, hermanos, creen que tienen fuerza y tienen la fuerza. Me voy de la casa a vivir solo, me pago mi cuarto, salgo a hacer lo que yo quiero porque a mí aquí me controlan. Y ese temor que como padres podemos sentir del abandono de los hijos nos puede limitar, hermanos, y nos puede hacer actuar como Elí, muy blandos, muy permisivos, a pesar de que conocemos el pecado de los hijos. Hermanos, cuando vemos a nuestros hijos actuar mal, ¿los corregimos o dejamos pasar por alto su accionar? Otro ejemplo es algo que se da ahora en nuestros tiempos. Hermano, ¿por qué no ha venido su hijo? Su hija. No, es que tiene muchos trabajos, hermano, está muy ocupado, está en semana de estudios. Está en exámenes finales, está en trabajos. No, es que está cansado, no lo voy a despertar, pobrecito, déjenlo dormir un ratito más. Ya el próximo domingo vendrá. No, el martes. A veces los mismos padres ponemos las excusas y los pretextos para nuestros hijos. Quienes hemos pasado por la universidad o el instituto conocemos cómo son estos. Y en realidad no es que te absorba al 100%, siempre tienes tiempo.
Y yo veo jóvenes aquí que se dedican al Señor, tienen tiempo para tener un ministerio, tienen tiempo para servir, tienen tiempo para sus reuniones, tienen tiempo para estar bien con Dios y aún así son buenos estudiantes. ¿Y por qué nosotros queremos tapar a veces a lo que hacen nuestros hijos? Es solo por dar un ejemplo. A veces permitimos que vayan a ciertos lugares. Sabemos lo que va a ocurrir, bueno, con límites, con control. A veces nos hacemos de la vista gorda. A veces no controlamos lo que ellos consumen, lo que ellos miran, lo que ellos hacen. No, es que se va a enojar, es su privacidad también, es su independencia, déjanlo ser. Sí, hermanos, pero hay límites y hay parámetros. Sobre todo, hermanos, cuando queremos amar al Señor, no debemos ser blandos como Elí, porque a pesar que él sabía lo que sus hijos hacían, nunca quiso confrontarlos, nunca quiso encarar su pecado. Y justamente este fue el pecado de Elí. Vamos a ver, hermanos, Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículos del 27 al 36. Dice la lectura, y vino varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, es decir, Dios mismo está hablando, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón. Cuando habla de su padre está hablando de Aarón, porque Elí era el cuarto en la generación después de Aarón, era una línea de sacerdotes. 28 dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, ellos tenían un trabajo privilegiado, habían sido escogidos por Dios para ministrar como sacerdotes en el tabernáculo. Versículo 29. Si yo les he dado ese privilegio, si yo les he bendecido de tal manera, dice Dios en el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Que yo mandé, voy a leerlo de nuevo. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré al que me honra, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál fue el pecado de Elí, hermanos? Amar más a sus hijos que a Dios. Honrar más a sus hijos que a Dios. Dice el versículo 29 que Elí y su familia hollaron las ofrendas y los holocaustos de Dios. Para entenderlo, otra versión, si ustedes tuvieran un lenguaje más sencillo, dice que ellos pisotearon las ofrendas del Señor. Lo tuvieron en poco, no lo consideraban, lo menospreciaron. Y cuán importante, hermanos, en este tiempo eran las ofrendas dedicadas al Señor. ¿Qué es lo que hacía la ofrenda? ¿Qué es lo que hacía el holocausto? ¿Qué es lo que hacía el sacrificio? El perdón de los pecados. Es decir, ellos despreciaron el perdón de los pecados de Dios. Ellos despreciaron la salvación, ellos despreciaron el sacrificio que estaban haciendo. Es como menospreciar a Cristo y su sacrificio en la cruz hoy en día, hermanos. Ellos pisotearon las ofrendas y los holocaustos del Señor. Y dice el 29 más aún más fuerte, has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Por qué? ¿Qué es honrar, hermanos? ¿Qué significa honrar? Honrar justamente es darle el primer lugar a Dios, es glorificarle en todo aspecto. Es el temor al Señor, es la reverencia, es tenerlo a Él por primer lugar. Y si vemos, hermanos, es muy difícil y es muy duro para nosotros, porque es cierto, a veces amamos más a la familia que al Señor. A veces valoramos más un tiempo con la familia que vemos todos los días. A veces queremos más a nuestros hijos como padres. No, nos es duro, hermanos, que al Señor. Porque si amáramos lo suficientemente a nuestros hijos, si estuviésemos pendientes, corrigiendo y actuando en cada momento, siendo ejemplo, que eso lo vamos a ver también más adelante,
Él dejó de honrar a Dios por honrar a sus hijos al despreciarlo. No glorificó a Dios como era debido. Incluso, dice el 29, Dios usa esta palabra, engordándoos. ¿Por qué dice tus hijos están engordando? ¿Y por qué no dice eso? ¿Por qué solamente tus hijos están beneficiando? ¿Y por qué le incluye a Eli? Porque obviamente si sus hijos hacían todas estas cosas, ellos robaban prácticamente las ofrendas de los israelitas, ¿a quién le iban a dar? Llegaban, papito, toma, mira, te he traído algo. Elí no trabajaba, ellos no trabajaban. ¿De dónde empezó a salir tantas cosas? ¿De dónde empezó a haber tanta abundancia, tanta carne? Engordándoos. Y claro, en el capítulo 4 de Samuel, al final, cuando Samuel muere, dice que Samuel era una persona grande, era muy gordito, estaba rellenito, panchonchito, ¿no? Claro, con todo lo que comía en la carne, en las ofrendas. Pero no solamente, hermanos, es algo aquí, que no solamente él no corrigió, sino que él empezó a participar de las cosas que hacían sus hijos. Porque si Elí hubiese sido un padre que estaba atento, hubiese dicho, a ver, momentito. Dice la ley que tomes lo necesario para vivir. ¿Por qué aquí hay más? Dice la ley que incluso solamente la pierna, porque aquí hay carne cruda. Primero se debía cocer, primero se debía quemar la grasa. ¿Por qué me están trayendo carne cruda? ¿De dónde lo sacaron? Algo aquí están dando mal. Pero Elí no. Elí consintió el pecado de sus hijos y al consentir el pecado de sus hijos se hizo partícipe con él. Él estaba actuando de la misma manera porque al no corregir, conscientes y eres partícipe. No solamente, hermanos, pisoteó las ofrendas de Dios al no darle importancia, honraba y amaba más a sus hijos que a Dios y se hizo cómplice del pecado de sus hijos. Hermanos, ahora para nosotros es importante tener algo en cuenta. Si yo veo que mi hijo está haciendo algo malo y no lo corrijo, me vuelvo cómplice. Si yo sé que le están dando mal y no hago nada, no solamente estoy callando y estoy omitiendo, estoy siendo cómplice junto con él y Dios nos juzgará también por esto. Amados hermanos, esto les pregunto, y a nosotros como padres el día de hoy, que creemos y que consideramos que debemos ser buenos padres, ¿amamos y honramos más a Dios que a nuestros propios hijos, que a nuestra pareja o que a los bienes materiales? Es difícil, hermanos, yo lo sé. Es duro y es directo y estos 4 primeros capítulos de Samuel, al volverlos a estudiar, me han chocado mucho porque el Señor me perdone y el Señor nos perdone a nosotros, hermanos, cuando somos muy permisivos, cuando pasamos por alto las ofensas hacia Dios, cuando no encaminamos a nuestros hijos al amor al Señor. Un contraste interesante es Alcana y Ana, los padres de Samuel. Cuando Elí no estaba cerca de sus hijos, ¿ellos qué hacían? Todos los años iban al templo a ofrecer su sacrificio a ver cómo andaba el joven Samuel. Y su madre le tejía un efod cada año y él dice que se presentaba todos los años con un efod nuevo, con un traje totalmente nuevo para servir al Señor, porque sus padres sabían que él tenía que servir al Señor y a eso lo habían dedicado. Un pequeño paréntesis, hermanos. Seguramente en algunas congregaciones ustedes han visto o practican la consagración de los hijos al Señor. Nuestra iglesia no tiene esa costumbre, no lo juzgo, no digo que esté bien, no digo que está mal, hay que tener cuidado en algunas cosas, pero a veces he visto en algunas congregaciones o por la televisión o por internet, tienen un niño y los padres llegan, pasan aquí adelante y dicen, vamos a consagrar a mi hijo al Señor, y lo presentan y bueno, es de una alegría, se ora por el niño y muchas cosas más. Yo creo que es bueno presentarlo a la iglesia, bueno, miren, conozcan a mi hijo, ¿no? Qué alegría, comparto su alegría, mi alegría con ustedes. Pero consagrar al niño ya es diferente, porque Samuel fue consagrado y se quedó a vivir en el templo. Ahora nosotros no vamos a traer a nuestro hijo, lo vamos a dejar, ¿saben qué? Hermanos ancianos, críenlo a mi hijo porque yo quiero que él sirva con ustedes. El compromiso de consagrar al hijo al Señor es de los padres. Pero si yo como padre no estoy andando bien delante del Señor, ¿qué ejemplo va a tener mi hijo?
¿A quién va a mirar? ¿A quién va a seguir? Y yo no puedo echar la culpa, hermanos. ¿Saben qué? La iglesia tiene la culpa o los líderes tienen la culpa de que mi hijo no siga a Dios cuando yo en mi casa no estoy practicándolo. Alcana y Ana eran fieles al Señor. Iban cada año a ver cómo estaba su hijo. Se preocupaban por él. Le hacían la ropa, el efod de lino para que él pueda ministrar. Y Elí consentía el pecado. Y Elí se hacía de la vista gorda. Bueno, no veía. Y Elí no escuchaba al pueblo. Y Elí participaba con el pecado de sus hijos. Hermanos, es un contraste fuerte porque al final Dios arranca a Elí del pueblo y a toda su descendencia. Miren el versículo 30, cuando dice que Dios no iba a hacer eso. Y el 31 dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será señal por esto que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificará casa firme y andará delante de mí mi ungido todos los días. La consecuencia del pecado de Elí y sus hijos, hermanos, fue la muerte. La consecuencia del pecado de Elí y sus hijos es que ellos dejarían de servir al Señor perpetuamente. Ya no iba a haber quien sirva. Pero si Dios había prometido al principio que Él los iba a tener perpetuamente, claro. Pero Dios dice: honra al que me honra. Dios no va a permitir que ellos sigan haciendo eso. Y por lo tanto, la maldición, hermanos, la consecuencia del pecado de Elí recae sobre toda su familia. Versículo 30 dice: honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, qué difícil es despreciar las bendiciones del Señor, pero muchas veces sí lo hacemos. Muchas veces lo tenemos en poco porque nos acostumbramos a que Dios nos bendiga de tal forma. Es que es parte de la vida, ya me acostumbré a recibir bendiciones de Dios. Pero hermanos, consentir el pecado de los hijos trae consecuencias. Ser partícipe de eso como padres nos puede traer consecuencias y puede traer amargura al corazón en años venideros. Porque si de niños no corregimos en su adolescencia, en su juventud, cuando sean adultos, hermanos, ¿cuántas madres, cuántos padres no lloran delante del Señor por querer que sus hijos lo conozcan? ¿Cuántos padres no están rogando para que ellos lleguen a conocer, acercarse a Dios? ¿Cuántos padres no están rogando de que sus hijos salgan de vicios, de vidas totalmente destructivas que los están llevando a la destrucción? ¿Cuántos padres no lloran delante del Señor cuando sus hijos toman malas decisiones a causa del pecado? Y hermanos, estamos a tiempo de evitar eso. Y si ha sucedido y si está pasando, hermanos, yo no conozco qué es lo que está pasando al interior de tu hogar. Yo no conozco cómo está siendo esa relación con tus hijos. Pero estamos a tiempo de actuar y de corregir. No importa si son pequeños, no importa si son adolescentes, jóvenes, o no importa si son viejos. No seamos como Elí, que permitimos, que consentimos el pecado, hermanos. No perdamos las bendiciones de Dios por dejar de honrarlo. Es fuerte el versículo 30. Yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuidado, hermanos, de despreciar las bendiciones de Dios. ¿Estamos honrando a Dios más que a nuestros hijos, más que a nuestra familia, más que a nuestros bienes? Cuidado con despreciar a Dios, hermanos. Dice la Biblia: terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo también, porque con Dios no se juega y Dios es fiel y justo también, hermanos. El versículo 30 al 34 cayeron en desgracia y en escasez material. A veces, hermanos, podemos quejarnos de lo que estamos viviendo, pero puede ser a causa del pecado. Pero no todo es malo, hermanos. Quisiera terminar con un versículo de ánimo y de aliento para nosotros. Efesios 6:4. Aprendiendo del mal ejemplo de Elí como padre, ahora nosotros, ¿qué deberíamos hacer?
Ya hermano, está bien, ya entendí cómo fue Eli, ya entendí cómo fueron sus hijos. Sé que ellos actuaron mal, pero aún me cuesta a mí. ¿Cómo puedo yo hacerlo? ¿Cómo puedo salir de esa situación? ¿Cómo puedo yo mejorar esa relación entre Dios, mi vida y la vida de mis hijos y de mi familia? Efesios 6:4 dice esto, hermanos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provocarlos a ira es tampoco ser intolerantes con ellos, no ser cargosos, no estar allí asfixiándolos. Yo he puesto 3 palabras importantes aquí y que se relacionan con el título de mi mensaje, hermanos. En el título yo había puesto: un buen padre honra a Dios, amando, corrigiendo y guiando, aunque este guiando lo podemos traducir como amonestando. Amar a nuestros hijos implica darles lo más valioso que nosotros tenemos. Hermanos, y pregúntense ustedes mismos, ¿qué es lo más valioso que yo tengo hoy en mi vida? Si pasó por tu mente algún trabajo, alguna casa, algún carro, ya perdimos. Si pasó por tu mente algún bien material, unos cuantos terrenos, ya perdimos. Pero si en tu mente está, hermanos, que lo más valioso que tú tienes es la salvación y el perdón de Dios, estamos bien. Porque eso es lo que yo le quiero dejar a mi hijo. Porque eso es lo que quisiéramos darle a nuestros hijos. La salvación. Si yo amo a mi hijo, lo primero que debo darle es la bendición o el regalo que Cristo nos dio. Es que Él entienda que Cristo murió por nuestros pecados. Es que Él entienda que solamente en Cristo hay salvación. Porque, como dice la Biblia, ¿de qué aprovechar el hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? No importa cuántas cosas materiales le dejemos, no importa cuánta herencia vaya a tener, no importa cuánta educación vaya a tener en la mejor universidad, en la mejor escuela. Si él no tiene salvación, cuando el Señor lo llame y no quiera que sea pronto, él va a ir al castigo y va a ir al fuego. Y cuando el Señor nos llame, nosotros estemos en la presencia del Señor y volteemos a ver y no estén nuestros hijos. Hermanos, si queremos y amamos en realidad a nuestros hijos, debemos regalar lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Lo más importante que hay en nuestra vida, que es la salvación. Pero no solamente eso también, hermanos, porque sabemos y nos conocemos y estamos viviendo. Por lo tanto, dice Efesios, criadlos, críenlos en disciplina y amonestación. Y ahora alguno me dirá, yo voy a disciplinar a mis hijos, pásame la varilla. Pásame la correa, ¿no? El cinturón más ancho, porque voy a disciplinar a mi hijo, porque no está obedeciendo. Bueno, la Biblia dice que sí, la vara no va a causar tanto daño. Pero hay que ser también conscientes, hermanos, de lo que hacemos. Muchas veces el castigo físico puede marcar mucho. Las palabras pueden marcar mucho ahí. Disciplinar no necesariamente es castigar, es maltratar. Disciplinar, hermanos, a la luz de Hebreos, capítulo 12, voy a dar lectura, es de la forma en que también Dios nos ama a nosotros. Hebreos 12, del 6 al 8 dice esto: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, yo no puedo disciplinar, yo no puedo castigar, corregir a un hijo que no es mío. Ese derecho lo tiene su padre. Pero a mi hijo sí tengo el deber de corregirlo, tengo el deber de disciplinarlo. Como Dios nos disciplina a nosotros. Porque dice que Dios nos disciplina porque nos ama. ¿Y por qué nos disciplina y por qué nos corrige? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Dios nos ama, porque Él quiere nuestra santificación. Y entonces, como padres, ¿por qué dejamos de corregir? ¿Por qué dejamos de disciplinar? ¿Acaso no amamos a nuestros hijos? Yo sé que los amamos con todo el corazón, pero aún así, hermanos, nos cuesta aplicar la disciplina. Corregir a tiempo, hermanos,
aprendiendo de Elí es encarar a pesar del temor, encarar a pesar del pecado, corregir en su momento, no dejarlo pasar para cuando tenga 10, 12, 15 años, no dejarlo pasar para cuando sea adulto, no, cuando se case ya va a cambiar, cuando entre a la universidad ya va a cambiar, cuando tenga su profesión. Hermanos, Elí, por ser muy blando, por ser consentidor, perdió a sus 2 hijos el mismo día. Elí, por ser muy blando, muy consentidor, muy permisivo, terminó perdiendo las bendiciones del Señor. Roguemos que eso no pase con nosotros, hermanos, y como decía, y si en algún momento, hermanos, también se nos ha pasado la mano con nuestros hijos, sería bueno pedir perdón, ¿no? De repente me equivoqué. ¿Por qué? Porque dice también amonestarlos, pero la disciplina y la amonestación del Señor, no según mi criterio, no según mi fuerza, no según lo que yo piense que debes hacer, o no por mi capricho de, ¿sabes qué? Siéntate aquí, de aquí no te mueves, sino dice la disciplina y la amonestación del Señor. Amonestar que es advertir, es prevenir, es aconsejar. Amonestar también es enseñar, es instruir, hermanos. Pero si dice que es con la disciplina y la amonestación del Señor, ya no me voy a ir a buscar el cable, ya no me voy a ir a buscar la penca de repente, no me voy a ir a buscar la correa, no me voy a ir a buscar necesariamente la vara. La disciplina y la amonestación del Señor es con la palabra. La disciplina y la amonestación del Señor es con consejo del Señor. Y para que yo pueda aconsejar y para que yo pueda disciplinar según los designios de Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Obviamente, hermanos, conocer la palabra, estudiar la palabra. Porque si no, ¿cómo me voy a ir a corregir? A ver, hijo, estás haciendo mal, pero no porque yo lo diga, sino porque la Biblia dice y el Señor así lo ordena. Hermano, hijo, yo creo que esto está mal y debes corregir y debes cambiar porque esto estás haciendo mal, no porque yo lo crea, sino porque la Biblia así lo enseña, porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo dice. Pero si nosotros mismos no estamos haciendo lo que Dios quiere, si nosotros mismos no estamos en una buena relación con el Señor, si nosotros mismos padres directamente para nosotros es esto. Porque recuerden que Efesios también dice que nosotros somos la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién tiene la responsabilidad de corregir, de amonestar, de enseñar al hijo? ¿La mamá porque ella pasa más tiempo en la casa? ¿La abuelita porque ella es la que me ayuda a criar a mi hijo porque yo estoy trabajando? Si eres cabeza del hogar, es tu responsabilidad. Y como cabeza, Dios nos pedirá cuentas a nosotros, hermanos, como padres. Acá no es que mi esposa no me deja, no es que no tengo tiempo. Eres cabeza y por lo tanto eres el responsable. Incluso Apocalipsis dice que Dios nos ha hecho a nosotros sacerdotes de Jesucristo. Y como sacerdote, nuestro trabajo principal es en el hogar, guiando espiritualmente a nuestra familia, guiando espiritualmente a nuestros hijos. Pero hermanos, una vez más, y hago un poco de recuerdo del mensaje de Willy del domingo al paseo. Si mi relación personal con Dios no está bien, nada de esto me va a servir. Y cuando yo quiera disciplinar y quiera corregir por mi propia voluntad, por mis propias creencias, va a ser peor. Pero si aconsejo y amonesto en el Señor, como dice Efesios, porque la disciplina y la amonestación son del Señor, Dios podrá bendecir y Dios, tengamos seguridad, hermanos, que va a hacer su obra. Ahora, hermanos, con esto tampoco quiero decir, y espero que no se me malentienda, de que si alguien de repente tiene sus hijos que ya son jóvenes, adolescentes o que son mayores y no están siguiendo los caminos del Señor, tienen ellos la responsabilidad o la condenación. No, sino por el contrario, hermanos, que cuando nos presentemos delante del Señor, nosotros nos podamos presentar y decir: Señor, yo hice todo cuanto estuvo a mi alcance. Yo te honré más a ti que a mis hijos, por eso corregí, por eso hice. Pero si mis hijos ya no quieren hacerlo, si mis hijos toman esa decisión, yo no los puedo obligar. Pero que no haya excusa de que no lo hice, que no haya excusa de que tuve temor, de que no haya excusa de que de repente me van a dejar de hablar, se van a ir, se van a comportar mal conmigo. Delante del Señor, hagámoslo. Si los hijos no responden, hermanos, ese es otro tema, porque la salvación es personal. Pero yo no puedo abandonarlos, yo no puedo dejarlos a su suerte. Yo no puedo decir que la iglesia se encargue.
Yo no puedo decir que la escuela, que la educación sea suficiente. Mi trabajo como padre cristiano es criarlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Hasta qué edad? Hasta que Dios me preste vida, hermanos. Los hijos de Elí eran viejos. No solamente es cuando son niños, no solamente cuando están en la adolescencia, cuando están en la universidad. Hasta cuando sean viejos, hasta cuando sean grandes, para que no suene un poquito feo, ¿no? Hasta cuando ya tengan familia, hasta cuando ellos mismos tengan sus hijos. No podemos coger, hermanos, la Biblia y aconsejar con ello. De repente yo no te voy a castigar, yo no te voy a quitar porque ya son grandes, pero sí te puedo aconsejar con la Biblia. Lo que Dios me habla a mí, te puedo hablar a ti, hijo. Y hermanos, que eso sea nuestro reto para nuestra vida como padres. Para ir terminando, como conclusión nada más, y hermano, como un resumen, no seamos buenos, malos padres como Elí. Aprendamos del mal ejemplo del sacerdote Elí como padre y llevémoslo a una buena práctica. Honremos a Dios por encima de nuestros hijos. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Corrijamos a tiempo, hermanos, y sin temor de las represalias. No seamos permisivos con el pecado de nuestros hijos y mucho menos con el de nosotros, obviamente. No seamos cómplices del pecado y la desobediencia, hermanos. No seamos apañeros de ellos. Amemos buscando primeramente la salvación de nuestros hijos, amonestando, aconsejando, instruyendo y enseñando a tiempo para que no nos arrepintamos después de lo que ellos pudieron haber hecho. Que el Señor nos dirija, hermanos, como padres. Una vez más les digo, feliz Día del Padre y que el Señor nos enseñe a ser buenos padres. Es duro el mensaje de Elí, es fuerte, es directo, pero es la palabra del Señor de lo que Él quiere para nosotros. Y hermanos, no porque me haya tocado compartirlo a mí quiere decir que yo lo haga. Le pido al Señor perdón y también dirección para que me enseñe a hacerlo, para que en el futuro no me arrepienta de algo que pueda haber yo permitido. El Salmo 103:13 dice esto: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, por hacerme meditar, Señor, en lo que debo hacer como un buen padre, como un padre cristiano, como un padre que debe honrarte y amarte solo a ti, Señor. Cuán difícil es, Padre, desprendernos de los hijos, desprendernos de la pareja, incluso de los bienes materiales, Señor, porque amamos tanto este mundo que nos olvidamos de ti, Señor. Perdóname, Padre, y perdónanos, Señor, cuántas veces te habremos ofendido en este aspecto, amando más a nuestros hijos, a nuestra familia que a ti mismo, Señor. Enséñanos a mantener un equilibrio, Padre. Enséñanos a que debemos tenerte a ti como el primero en nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, que como padres, como cabeza del hogar, Señor, como responsables directos, como sacerdotes de nuestro hogar, llevemos a nuestros hijos y a nuestra familia a tus pies. Que esa sea nuestra misión, que ese sea nuestro trabajo principal, Señor. Que cuidemos nuestra vida para que ellos vean ejemplo en nosotros del temor que te tenemos, del amor que te tenemos a ti, Señor. Y que cuando tengamos que corregir y amonestar, sea bajo tu dirección, Señor. Sea guiados por tu palabra. Que no sea, Señor, mi ira, que no sea mi imprudencia, que no sean mis pensamientos, Señor, los que corrijan a mi hijo, sino que sea tu palabra que está actuando en mi vida, Señor. Danos, Padre, la fortaleza, danos, Señor, la fuerza necesaria y el conocimiento tuyo para poder aplicarlo con nuestros hijos. Pedimos por cada uno de ellos, de toda la Iglesia Cristiana Vida, Señor, de los hijos de cada hermano. Rogamos para que te puedan conocer, Señor. Rogamos para que nosotros como padres seamos un ejemplo digno de seguir. Rogamos, Señor, de que como iglesia te honremos primero a ti, más que a las otras cosas. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra con nosotros, por tu misericordia, Señor. Bendice los hogares de cada uno de mis hermanos. Bendice a los padres hoy en este día, en su día también que celebramos. Y bendice, Señor, a tu iglesia para poder honrarte como es debido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Disculpen la hora, hermano, seguramente.